En Glorias del Deporte Santa Fe tenemos hoy la presencia de una figura que hace algunas décadas fue una figura realmente excepcional del básquetbol santafesino. Se trata de Alberto Cerati, cuya familia tiene mucho que ver con la historia de esa prestigiosa institución de la ciudad de Santa Fe. Es así, Tomasito. Prácticamente uno se crió al lado del Club Rivadavia, porque yo, siendo muy pequeño, tendría 5 años, ya mi papá me llevaba a la cancha que tenían ellos en María Selva, que era Rivadavia Junior, Unión y Progreso, que estaba al lado de la escuela Stephenson, que con el tiempo después la empezó a utilizar el doctor Sá. Bueno, fueron etapas ahí prácticamente de 3 años que estuve yendo permanentemente en esa cancha, que era de distinto color, mitad baldosa y de un color y mitad baldosa del otro lado, y ahí se jugaban todos los partidos, en la cual Rivadavia Junior tenía que medirse con los rivales que traían, por ejemplo, ¿viste? El equipo de Newell en aquella época, estaban los Alegretti. Bueno, con el tiempo, paulatinamente, se fueron reacomodando un poco las cosas económicamente y compraron el predio en la cual actualmente está funcionando el Club Rivadavia Junior, que fue en el año 46. Todo eso era una cava de carbonilla, en la cual se rellenó con material en desuso de una demolición. Realmente eso es una cosa que no lo tengo muy bien presente, pero es la demolición de una escuela muy importante de Santa Fe, que se consiguió por intermedio del Ministerio de Educación o del Consejo de Educación, no sé cómo se llamaba en aquella época, y lo traspasaron todo, volcaron todo lo que sea para tratar de rellenar esa cava de carbonilla. Y bueno, ahí surgió en el año 46 ya prácticamente las divisiones informativas del club, llegando, para hacerlo breve, en el año 48 el primer título de Rivadavia Junior después de 15 años de fundación, que fue en el año 33. En ese equipo había figuras preponderantes de aquella época, como Poletti, que después, 2 años posteriores, fue campeón mundial del año 50, Vicentín, Copelo, D'Alessandro, mi tío, y otros que en estos momentos no recuerdo bien. O sea que ahí arrancó prácticamente en ese año 48 la base de lo que después Rivadavia Junior formó. ¿A qué le llamo formó? A las divisiones formativas en las cuales nosotros llegamos paulatinamente, cerca de 5 o 6 jugadores que estábamos ahí incluidos, a jugar en primera. Nosotros salimos campeones ya en esa época, en el año 51 y 52, en la división infantiles, que se llamaba el Espíritu Deportivo. También en cadetes, Espíritu Deportivo, salimos campeones. Luego también en mayores, que ahora se llama juveniles, para luego ingresar, o sea, más que ingresar, fuimos ingresando en los equipos de primera en el año 56, para consolidarnos ya en el año 57 como jugadores de eso, porque antes jugábamos de preliminar de primera y jugábamos en juveniles o mayores y jugábamos en primera. Entonces te podés imaginar que más de una de las veces terminábamos acalambrados, ¿viste? Pero hay un refrán que dice que sarna con gusto no pica, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos debatíamos en eso, queríamos superarnos. Ya en el año 58 fue el año de gran éxito nuestro, porque salimos por primera vez campeón, ese grupito de muchachos, después de prácticamente 10 años, que fue en el año 48 la última vez. Después en el año 60, en el año 66 y 68, pero en ese interín ganamos 2 campeonatos provinciales para disputar los campeonatos nacionales de clubes campeones, que fue en el año 59,
59 en Resistencia y 61 en Santiago del Estero. Y luego durante esa etapa nosotros salimos subcampeones también cuatro veces del asociativo, inclusive de ganar aperturas y clausuras que antes se disputaban así, y de los torneos interclubes en ese año. Yo creo que del año 58 al 68 creo que fueron los años más prestigiosos deportivamente en el básquet de Rivadavia Junior, ¿no es cierto? Pero en esa época Rivadavia contaba ya con algunos elementos realmente que dejaron muy bien sentado no solamente los prestigios de Rivadavia, sino del básquet de Santa Fe. Así es, porque en esa época estaba participando cuando salió campeón Santa Fe en La Pampa, estaba integrando el seleccionado Juan Pedro Toñotti, el Piojo, y más adelante el Babi estuvo en la selección provincial e inclusive estaba en la selección nacional conjuntamente con Valores de Santa Fe, ¿no es cierto? En todo ese lapso fueron surgiendo algunas figuras que realmente se destacaron por su capacidad individual, por su talento, por su habilidad. Algunos de ellos se fueron a otras instituciones, como cuando comenzaron en la década del 50 instituciones de gran prestigio en Santa Fe como Colón o Unión, y hubo algunos de ellos también que sí emigraron, emigraron de Rivadavia a Buenos Aires, ninguno, pero sí ingresaron en los equipos de Unión, que fue Peralta y Barea, que fueron a Unión, y a Colón fue Copelo, fue Vicentín, y fue Pedro Eusebio, Roata se fue a Unión, Raúl Rossetti se fue a Colón también. O sea que prácticamente desmembraron los equipos superiores. Eso no quiso decir que Rivadavia se quedó sin jugadores. Para algo tenía una división que era la mayor, y que de ahí la hicieron subir a primera, y bueno, durante los años sufrió un poco, porque es indudable, hasta que se fue conformando un grupo homogéneo que llegó a pelear ciertos y determinados campeonatos, hasta hacerla fuerte, como yo te dije, en el año 58. ¿Cómo eran los intercolegiales en esa época? Mira, los intercolegiales, yo tengo algo amargo, ¿no es cierto? Porque cuando estaba por jugar la final con el Nacional, no sé por cuál fue el motivo, pero no pude jugar el domingo la final porque amanecí con tortícolis. Imagínate que con el cuello torcido es difícil jugar, así que con una amargura tremenda porque no pude jugar la final. Y en aquella época, por ejemplo, la Escuela de Comercio recolectaba los de la mañana y los de la noche. Me acuerdo que con los de la noche estaba Chumi Medina y Cacho Ramírez, que estaban estudiando, entonces esos se anexaron al equipo, y el entrenador era Oscar González Cropi, que era entrenador de Rivadavia Junior. Fue una época realmente llamada de oro, con figuras. Sí, bueno, pero yo te estoy hablando de la Escuela de Comercio, pero en la escuela industrial tenía, por ser 2 años superiores, había un equipo de primera que yo me puedo acordar. Estaba el Coco Sabatini, estaba Heredia, estaba Mario Torregiani, que me acuerdo, viste, en este momento, así que te puedes imaginar que era un equipo alto, de alto vuelo, ¿me entendés? Pero siempre nosotros la ingeniamos como para ganarle, viste. ¿Cómo era Rivadavia Junior? ¿En qué épocas te tengo que preguntar? Porque fueron muchas las épocas. A partir de
1953, 54. Bueno, el 53, 54 fueron años muy luchados eso. Sobre todo, viste, porque había que formar una camada nueva de jugadores e indudable se necesitaba mucha capacidad técnica para dirigir, formarlos, que es lo que se pretendía, y esperar la otra camada que venía, que la que iba a resolver o iba a anexar con los jugadores que quedaran para reforzar eso. Y ya en el año fines del 56 o principios del 57 ya se fue haciendo un poquitito mejor el potencial, porque se fueron agregando algunos jugadores que venían de otros clubes. El caso de Ramírez, el mismo Babi Bolsico, que lo convencieron para que jugara al básquet porque jugaba al fútbol en Gimnasia. Entonces se fue haciendo potente hasta que llegó la nueva sangre. En la nueva sangre éramos yo, Roberto Toñotti, Juan Carlos Mercier, Emilio Mercier, Carlitos Comusi. O sea, toda esa gente le dio fuerza y se formó, como ya te digo, un muy buen equipo en todo sentido de la palabra. El Babi Bolsico fue tan grande, tenía tanta calidad, como lo destaca entre ellos uno de los principales investigadores del básquetbol argentino, como es Oro, si no Orcasita. Sí. Él tenía potencia y saltabilidad. Entonces, ante la potencia del arranque que él tenía para él era un jugador que jugaba siempre de contraataque. Tenía saltabilidad, tenía un buen lanzamiento. Entonces, ¿qué le podés pedir mejor a un jugador? Faltaba quien lo acompañara o quien le hiciera hacer el juego. Que con el correr de los años fue engordando, entonces ya pasó a ser otra función, pero el Babi era un tipo que era delgadísimo. Era delgado, como todo jugador que es joven. Después con el tiempo va pasando, vas criando cuerpo, ¿no es cierto? Y bueno, empezó a jugar ya de otra función, que de defensiva, ayudaba. Entonces, como había otros jugadores que tenían velocidad, entonces se fue supliendo, entonces él fue encajando de acuerdo a las necesidades que tenía el equipo. ¿Cómo era el equipo del 68? Del 68. El equipo del 68 lo teníamos y jugaba el equipo titular siempre era Gutiérrez, el Cholo, Comusi, yo y el Piojo, Toñotti. Era impresionante. Saca la cuenta, si nosotros antes ganábamos porque no teníamos un rebote defensivo seguro, porque no éramos altos, el más alto era Juan Carlos Mercier, que medía 1,83, te podés imaginar, con 2,2 metros y con el Yeti 1,95 metros, tenés completamente seguro el rebote. Entonces salíamos en contra con una velocidad espantosa, y cuando teníamos que jugar en posiciones fijas vos tenías un poste bajo y un poste alto para jugar, que era cuestión de jugarle la pelota. Y el Cholo fue que prácticamente toda una revelación, porque el Cholo venía del equipo de Colón, que jugaba en cuarta. En cuarta era muy finito, muy delgado. Entonces mi papá, a través de trabajo, de esfuerzo, inclusive de llevarla a un deportólogo que en aquella época era el doctor Fabiano, creo que todavía sigue existiendo, para que metabolizara mejor y se comportara físicamente, o sea, que lo que comiera le hiciera efecto y se vaya haciendo la musculatura, más lo que el trabajo de pesas que se le hacía hacer en el club, y aparte lo que se le enseñaba. Y él era una persona que asimilaba bien. Él, más de lo que le enseñaba, no inventaba, él hacía lo justo, y así, por eso hizo lo justo, llegó a integrar la selección nacional. Sí, pero... Es muy meritorio que un jugador que haya empezado en cuarta a los 20 años, en un determinado momento haya llegado a jugar en la selección nacional.
evidentemente todo el trabajo que se realizaba en Rivadavia Junior en esa época, en las categorías promocionales, daba su fruto, porque en poco tiempo los jugadores no solamente jugaban en primera división, sino que le dieron muchos triunfos y algunos títulos de importancia a la tradicional identidad de Calle San Lorenzo. Sí, por supuesto que sí. Aparte, la mayoría de los jugadores que integró el club eran todos con condiciones técnicas individuales superlativas, porque veníamos de trabajos de trabajos individuales nosotros, de las divisiones formativas, que conocíamos todos los secretos de lo que debe ser una técnica individual. ¿Por qué? Porque teníamos nuestros maestros que nos enseñaron a todo eso. Que en ese lapso nosotros lo teníamos mi papá. Mi papá era presidente, entrenador, de todo. Eso es un gran mérito lo que hizo con nosotros, ¿me entendés? Entonces todo eso que hizo uno, trató de volcarlo después cuando se hizo entrenador. Prácticamente cuando yo me hice entrenador, me dediqué a la vocación de entrenar, yo prácticamente volqué todos los conocimientos que a mí me dieron a través de los chicos. ¿Cuáles fueron los mejores jugadores que viste durante tu trayectoria de jugador o de técnico? Te tengo que retrotraer un poquitito atrás, allá más o menos el año 50-51. Por ejemplo, el caso que uno tenía para copiar era Barani. El gringo Barani era algo excepcional. Tenía una lucidez para jugar y nadie le enseñó a jugar. Todo eso era un autodidacta del básquet. Era el que conducía un equipo, el que hacía jugar, el que metía los pases gol, como le llaman ahora. O sea, que jugaban al son de él. Y el otro que jugó en regata después de dar vueltas de la vida, fue Castaño, porque Castaño empezó a jugar en Rivadavia Junior en el viejo Belgrano, en calle Belgrano. Después pasó y jugó en Unión en la liga regional, hasta que después se fue a regata. Yo de Castaño elogio su cosa de fijarse bien lo que hace. Él tenía implantado un tirito sobre cabeza, que nadie se lo pudo copiar ni lo pudieron marcar, porque él se ubicaba en la parte que correspondía a la raya del full, recibía el balón, hacía un medio giro, se quedaba frente al cesto y tiraba de arriba, y si se le venía el hombre arriba se mandaba y hacía el gol. Entonces era un jugador imparable. Eso en regata. Después más adelante yo podía decir Ricardo Crespi. Está de más que yo pueda decir algo, ¿no? Y eso que siempre éramos rivales y siempre era o Crespi o Cerati. Yo siempre dije Crespi 1. Crespi 1. Y eso me dio la pauta que hemos jugado juntos. Él jugaba, digamos, de base, yo de 2, y siempre nos entendíamos bien y no teníamos que, porque decían no pueden jugar los dos bases juntos. Eso es mentira. 2 bases pueden jugar juntos tranquilamente, que es lo que estamos viendo ahora. Así que éramos unos adelantados nosotros en la cosa. Y bueno, jugadores importantes, porque yo a Poletti lo vi jugar poco y nada, ¿no es cierto? Yo lo vi jugar un partido en la cual se definió un torneo en cancha Soen, que vino de Buenos Aires a jugar la final con regata, que se ganó por un simple. Pero bien, no me acuerdo. Después lo vi en el Mundial, poquita cosita que lo que pasaron, ¿viste? Pero después jugadores de esa época, esto estoy hablando de jugadores de esa época, ¿no es cierto? Bueno, no hablemos de Gimnasia. Bio, por ejemplo, un jugador muy importante para Gimnasia. A Calvo yo no me acuerdo haberlo visto jugar, porque me parece que fue otra época, ¿no es cierto? Sí, pero de todas maneras hay un equipo de Santa Fe que fue maravilloso, que jugaba Cabrera, jugaba Barea, jugaba Murilla, Crespi,
el Caballito Lorefi, me parece, Caballito Lorefi, Crespi y Murilla. Era un equipo que jugaba de memoria algo pero excepcional, y no te puedo decir los que estaban en el banco. Entonces, después de ese torneo que fueron las bodas de plata de la asociación, me parece, se desintegró. Cabrera se fue a Ferro, Barea se fue a Comunicaciones, Murilla se fue a Lanús, Lorefi se fue a Parque, y el único que quedó fue Crespi, acá en Santa Fe. Después, por supuesto, se fue de Gimnasia, se fue Ponce Aragón, se fue Alfajeme, se fue el flaco, bueno, ya me voy a acordar, que fue jugador excepcional en San Lorenzo de Almagro. Claro. Selección de Buenos Aires, pues estaba la Asociación Buenos Aires y la asociación y la otra, la de que estaba Parque, la Porteña. Bueno, pero cuando iban a jugar, jugaba Santa Fe contra Santa Fe, porque la mayoría de los seleccionados eran todos de Santa Fe. Entonces son muy buenos juegos. Después son distintas épocas. Qué sé yo, en la época mía te tendría que decir lo que jugábamos nosotros. Estaba la final era Gimnasia y Rivadavia, todas las finales. Y en Rivadavia jugaba lo que yo te mencioné, y en Gimnasia estaba el vigente Coco Sabatini, Julio Ponce Aragón, que después ya te digo se fue, Vigilio, Marzó, Negro Verón, todo eso, ¿me entendés? Y después hay otra época, la época de regata, cuando el equipo de Santa Fe fue a Corrientes y salió tercero. En esa época ya fue distinto, ¿viste? Ya estaba Barovero, Guitar, Bianchi, Baratti, Van Laque, Pipo Fusé, y estaba el hermano Mario Bianchi también. Pero un equipo muy bien trabajado, ¿pero por qué? Porque ya venían trabajando de infantiles, y fue una base, y una base de esa fue cuando salió, no sé si salió campeón de los juveniles, me parece, esa base de Guitar, Barovero y toda esa camada de muchachos. Yo te digo, pues yo los vi porque en aquella época en que que jugaban ellos, yo estaba entrenador en regata del año 71 hasta el 74, estuve en regata. Entonces yo los veía jugar a ellos. Sí, muy buen equipo. Y bueno, por eso te digo, da la casualidad que son épocas de distintos clubes, porque ese duró poquito, lo de regata, porque todos se fueron, ¿verdad? Que se fue a Colón, Guitar se fue a Buenos Aires a Lanús, Bianchi se fue a regata, Barovero se fue a Rosario, pero no a jugar a otro equipo, ¿viste? Prácticamente se desmanteló regata. Sí, nunca más volvió a tener un equipo. No, jerarquía. No, para nada. Era Julio Pastorino el director técnico. El técnico de Julio, sí. Y bueno, ¿qué te dejó el básquet? El básquet me dejó, ¿sabe qué? 1 millón de amigos, como dice Roberto Carlos, ¿viste? 1 millón de amigos. Del club, adversario, de toda la provincia. Yo cuando estuve trabajando, por ejemplo, un tiempo de casi 7 años en deporte, yo venía que me saludaba gente en deporte y no sabía dónde era, y resulta que habían estado, yo había ido a jugar a cierto determinado, como por ejemplo Venado Tuerto, Cañada Gómez, venían a saludar y yo no sabía quién era, y lo tenía que saludar. Bueno, eso es lo que ha dejado, ¿viste? Amigos en todas partes. ¿Y qué significa o qué ha significado en tu vida Rivadavia Junior? Yo diría que una casa más, porque si bien en estos momentos de soltero mi casa era la paterna, la otra casa era el club. ¿Por qué otra casa? Porque no terminaba de venir a la escuela o a estudiar y ya me iba al club. Y a lo mejor en el club estaba desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche.
O sea que era otra casa porque uno se sentía cómodo. Pues con el tiempo, viste, vos te casás, ya es distinto, le vas corriendo esporádicamente las horas al club, pero lo mismo sigue asistiendo. Eso es otra casa que uno tuvo, que nos enseñó lo que no te enseñan en otra parte, a convivir con la gente, que eso es muy importante. Hay gente que no entiende que hay que convivir, que todos debemos convivir y ser amigos, y que de la amistad sale un montón de cosas que la gente no lo sabe. ¿Y qué significó el básquetbol para Alberto Cerati? Yo creo que no lo puedo catalogar lo que significó para mí, porque imagínate vos que yo estuve dirigiendo básquet hasta el año 2003. O sea que prácticamente el año 70 que dejé hasta el 2003, 33 años dirigiendo en los distintos clubes de Santa Fe. La mayoría, yo diría un 80%. Entonces ahí, lo que yo te decía, los amigos que uno deja, que eso es muy importante. Así que date cuenta vos que después de prácticamente 33 años y de estar casi 55 años con el básquet, yo prácticamente dejé todo eso. Dejé todo eso porque dije, me jubilo del trabajo, me jubilo de la docencia, porque yo daba clases de básquet, práctica de la enseñanza y metodología de la enseñanza en el Centro de Perfeccionamiento Técnico y Docente de la provincia, y dije, me jubilo. Jubilo porque yo creo que había cumplido mi ciclo totalmente en ese lapso de tiempo. Bueno, ahora estoy más tranquilo en mi casa dedicándome a los nietos, que en la época en que yo me dediqué al básquet no me pude dedicar a mis hijos. Entonces ahora me dedico a los nietos. Es una cosa de la vida. Hemos tenido la grata sorpresa y la visita de una de las figuras importantes que dio el básquetbol de Santa Fe en la década del 50, el 60, y que estuvo vinculado posteriormente como docente hasta hace muy poco tiempo. Muchas gracias, Beto. No, al contrario, gracias a vos, Tomasito.